Una de las partes más complicadas para poder llevarle al empresario es decirle, mire, como empresario, aparte de esa generación, de ese esfuerzo que hace a diario, pues hay que contribuir con el desarrollo del país. Y lamentablemente pues tenemos un país en el que nuestra clase política mira cómo desangra un poco al empleado, y es decirle, mire, a pesar de eso, de esos esfuerzos, de que todo lo que nosotros estamos haciendo, pues tenemos que contribuir aunque estemos o no de acuerdo con los dirigentes de turno. Bienvenidos a nuestro podcast Finanzas sin Secretos, en donde tendremos como invitados a las mentes más brillantes detrás del éxito de grandes empresas. El día de hoy nos acompaña Raúl Serna. Bienvenido, Raúl. Cami, muchas gracias por tu invitación. Es realmente un placer para mí estar aquí en estos espacios donde la idea es un poco presentarnos qué hacemos, cómo nos esforzamos para asesorar al bien a nuestros clientes. Te cuento un poco de mí. Yo soy contador público, egresado de la Universidad de los Libertadores hace aproximadamente unos 20 años. En esta carrera he tenido diferentes especializaciones. Actualmente soy revisor fiscal. Tengo un magíster en contabilidad de la Universidad Libre de Colombia. La profesión me ha permitido desenvolverme en diferentes campos, entre esos he sido administrador, contador, asesor, revisor fiscal, auditor, y a su vez complemento esta profesión con la docencia universitaria. He trabajado en diferentes universidades de Bogotá, especialmente en el área de pregrado y posgrado, y actualmente me encuentro vinculado a una universidad en Bogotá. Una vez más, bienvenido, Raúl. ¿Actualmente dónde trabajas? Yo trabajo en PGA, llevo aproximadamente 5 años. Allí he tenido la oportunidad de liderar diferentes áreas. Actualmente me encuentro gerenciando el área de impuestos y compliance. Desde allí es acumulando todas mis capacidades para darle el mejor asesoramiento o asesoría que requiere actualmente los empresarios. Raúl, ¿qué te llevó a estudiar contaduría? Realmente siempre he pensado que como Colombia es un país emergente y la idea es que las personas surjan a través de la creación de empresas, pero en ese surgir las personas he podido comprender que en este transcurso del tiempo ellos se dedican a saber lo que saben hacer, ¿cierto? El vender el producto, elaborar un producto, prestar un servicio, pero hay unos temas de complejidad desde el punto de vista de poder cumplir con unas obligaciones de orden de impuestos, de orden de tener un tema contable organizado, una organización, y pienso que ese puede ser el gran aporte y por la cual me llevó a la profesión como contador público. ¿Qué ha sido lo más difícil que has afrontado actualmente como gerente en PGA y como profesor? En PGA, pues realmente a diario uno tiene ciertos temas que poder solucionar, ¿cierto? Un poco el empresario regularmente tiende a hacer su trabajo, cree que puede hacer bien su trabajo por generar empleo, de una u otra manera no tiene que cumplir obligaciones con el Estado. Una de las partes más complicadas para poder llevarle al empresario es decirle, mire, como empresario, aparte de esa generación, de ese esfuerzo que hace a diario, pues hay que contribuir con el desarrollo del país. Y lamentablemente pues tenemos un país en el que nuestra clase política mira cómo desangra un poco al empleado, y es decirle, mire, a pesar de eso, de esos esfuerzos, de que todo lo que nosotros estamos haciendo, pues tenemos que contribuir aunque estemos o no de acuerdo con los dirigentes de turno. Esa es tal vez una de las partes más complicadas, ya sin entrar en el detalle de cuáles son los problemas que afronta a diario la clase empresarial, ¿cierto? Muy complejo, que sí hay temas muy complejos, pero pienso que ese es tal vez uno de los principales problemas que nosotros tenemos a diario. Tú mencionabas que eras gerente de compliance. Ese para mí es un término nuevo y creo que para nuestros espectadores también. ¿Puedes contarnos un poco más de qué se encarga esta área? Compliance, las organizaciones tienen que cumplir, aparte de pagar sus impuestos,
tienen que rendir una serie de informes con el cual los gobiernos se basan para acumular información y poder de una u otra manera hacer una trazabilidad de las diferentes entes que actúan en la economía colombiana para poder determinar si que evitar evasión, evitar todo tipo de que a veces empresarios también se valen para no cumplir con sus deberes formales. Desde Compliance lo que hacemos es todo ese cumplimiento, como reportes a las diferentes entidades de control, como reportes a las secretarías de Hacienda, que son tal vez de las que más piden información, es lograr que se cumpla dentro de los términos y con la rigurosidad que ellos le exigen. Es hacia allá hacia donde va nuestra área de compliance. Desde tu experiencia empresarial, ¿cuál crees que es el mayor reto que enfrentan las empresas actualmente? Yo creo que ya te lo he mencionado y es que hay que seguir creyendo de que el país, la única manera de que surja es no solamente desde generar empresa, crear empleo, generarlo estable, sino que hay que contribuir con la redistribución de la riqueza a través del pago de impuestos y el cumplimiento de los deberes formales. Independientemente de que se den o no se dé, desde la clase dirigente, pagarlo o que le den la destinación que es. Y desde tu experiencia como profesor, ¿cuál crees que es el reto que afrontan los estudiantes cuando salen al mundo laboral y en su mayoría no tienen una experiencia laboral? Uno de los problemas que enfrentan los estudiantes es que a veces se le vende desde la universidad que con todo el conocimiento que han venido acumulando durante sus años de formación, es que con eso pueden salir a asesorar a cualquier empresario. Lamentablemente el empresario cree que si asesora a una persona, pues no solamente necesita del conocimiento, sino de la práctica, ¿cierto? De la experiencia que viene dando durante todo este tiempo para no cometer errores, para evitar sanciones, para evitar diferentes inconvenientes con los organismos de control. Ese es tal vez uno de los problemas. De una u otra manera siempre hay que ir paso a paso y asesorados de realmente una persona que ya conozca el mundo empresarial para poderlo ir asesorando. Si tú como profesor tuvieras la oportunidad, te dijeran Raúl Serna, tú decides agregar o modificar algo dentro del formato estudiantil o desde lo que se enseña en una universidad, ¿qué harías? Básicamente, más que modificar la educación, es poderles decir a los muchachos, como les digo yo, ellos tienen de una u otra manera que perder el miedo y algo que venimos haciendo desde la academia, y es que ellos deben de perder el miedo a ser empresarios, ¿cierto? Deben de jugar al mismo rol. A veces nosotros como colombianos pretendemos salir con una buena formación y que automáticamente se nos dé una estabilidad laboral a través de un contrato laboral. Pero a veces es mejor que nosotros como personas seamos emprendedores y jugar, ¿por qué no?, esos dos roles. La experiencia que voy adquiriendo como empresario, pero a su vez esa misma experiencia irla transmitiendo a las diferentes instancias de la economía nacional. Pienso que debemos de jugar los dos, a ser empleados y a ser empresarios. Y a ser empresarios. Entiendo, Raúl. En el capítulo anterior de nuestro podcast tuvimos una invitada, se llamaba Daniela. Ella nos hablaba que a raíz de la pandemia las empresas enfrentaron pues muchas dificultades, que a raíz del COVID tuvieron que cerrar. ¿Qué crees tú o cuál es el papel que juega el Estado en cuanto a los empresarios? ¿Crees que da los apoyos suficientes para que las empresas se mantengan y no tengan que cerrar? Bueno, si hablamos directamente de todo lo que contrajo el COVID, si bien es cierto, pues ha sido muy lamentable por la cantidad de pérdidas humanas y de cierre de algunas organizaciones que no estaban preparadas para una situación de estas, o sea, que no lograron la adaptabilidad que exigía en su momento. Siento que los gobiernos como tal sí dieron apoyos. Nosotros, en nuestro caso, ellos abrieron algo que se llamaba devolución de IVA Express. Nosotros
desde PGA logramos asesorar varias empresas y en ese periodo, que de una u otra manera eran recursos que podían lograrse que se mantuviese los empleos que estaban ahí formales, que no se pudieran despedir, que las empresas tuviesen ese recurso, ese ingreso de caja adicional para sopesar un poco la falta de ventas. A través de este mecanismo que dio el Estado, logramos aproximadamente recuperar unos 1.5 millones de dólares para los empresarios que están dentro de lo que ya regularmente era bienes exentos y que tenían derecho a una devolución, pero en ese tiempo nosotros logramos recuperar esos dineros y de una u otra manera mantener que las empresas no cayeran y que tampoco se perdieran más empleos de los que posiblemente ya estaban previstos. Esto que me cuentas es un gran logro, Raúl. Desde el ámbito tributario, para muchas personas es un término pues muy técnico, pero no saben qué hay detrás del término tributario, no saben cuáles son sus obligaciones y qué compone el término tributario. Dicen, sí, son impuestos, pero pues no saben qué es un impuesto, cuáles son los impuestos, qué están obligados. ¿Me puedes contar un poco más de esto? Bueno, cuando un empresario se enfrenta a crear una empresa, ¿cierto? Automáticamente casi que adquirimos al Estado como uno de nuestros mayores accionistas que espera que nos esté yendo bien y en la medida en que nosotros nos esté yendo bien, pues que generemos unas utilidades y parte de esas utilidades vía impuestos se las entreguemos al Estado para así ellos hacer la redistribución de la riqueza pues como mandato constitucional que hay. Desde el punto de vista de impuestos, obviamente se generan muchos, principalmente el impuesto de renta, luego vienen otros como el impuesto al consumo, y algunos términos que aunque no son impuestos son las retenciones sobre los diferentes impuestos que son anticipos que se deben de hacer y tal vez el mayor temor de las organizaciones o de los empresarios es que sienten que están aportando demasiado. ¿Cuál es el reto nosotros como empresarios y como asesores de estas organizaciones? Es hacerle entender de que realmente esto va a tener un buen destino, que se va a seguir aportando como empresario al crecimiento de la economía colombiana. Desde tu experiencia, ¿qué anécdota nos puedes contar, ya sea positiva o negativa, que hayas tenido? Me gustaría conocer una anécdota desde el ámbito empresarial y desde el ámbito como profesor. Una anécdota que haya marcado tu vida o que digas, esto no lo puedo volver a cometer o qué buena experiencia, me trae buenos recuerdos. Más que una anécdota, sí es una experiencia de vida y es que nosotros como contadores casi que es el profesional más cercano que tienen todos los empresarios en el momento de buscar un profesional para que lo asesore en esos temas que ellos desconocen. Desde allí he aprendido que nosotros a diario como contadores públicos tenemos que estarnos formando, es una formación permanente y dado que las leyes tributarias cambian tanto y casi que cada 2 años, hace muy difícil que de una u otra manera nosotros podamos estar en una zona de confort. Tal vez el mensaje aquí en cuanto a mi experiencia es que a diario tenemos que estar consultando qué cambios hay, cómo se pueden hacer mejor las cosas a fin de poderle mostrar a los empresarios de que realmente somos unos profesionales que estamos preparados, que tenemos el conocimiento y que en conjunto vamos a lograr que la empresa permanezca y siga creciendo. En ese mismo recorrer, nosotros obviamente pues no conocemos todos los temas y tenemos que, por lo menos desde PGA tenemos aproximadamente, que no trabajan directamente con la compañía, pero son asesores de unos 6, 7, 8 asesores en diferentes términos, en diferentes temas que son muy técnicos y que siempre debemos soportarnos con ellos para efectos de poderles decir al empresario, mire, aquí está la respuesta a esa consulta que nos hizo. Ok, y en tu labor como profesor, hay un tema y es que los pelados cuando ya están saliendo, pues creen que con ese conocimiento de los 5 años
o 6 años que puede llegar a durar el pregrado, ya tienen casi que todas las respuestas para salir a asesorar a las empresas. Un tema es decirles, apenas está empezando su profesión, está acumulando una serie de conocimientos, pero no es suficiente, porque si bien es cierto, tenemos un conocimiento muy general, a veces a las empresas hay que darles un conocimiento muy específico, y para eso se requiere años de estudio, años de experiencia, y obviamente, ¿por qué no decirlo?, de cometer los errores, que es lo que nos permite a nosotros decir, mire, tengo la experiencia suficiente para poderlo asesorar a usted, señor empresario. Raúl, ¿qué consejo o recomendación le daría a los nuevos empresarios, a esas personas que quieren emprender y quieren desde un inicio llevar su negocio por un buen camino, pues desde el ámbito legal, desde todo lo que debe hacer para que su empresa esté bien constituida, y también a los empresarios que ya llevan años en este mercado y no han podido surgir como lo habían previsto desde un inicio? Al nuevo empresario y al antiguo, por qué no decirlo de una manera, es que siempre tenemos que soportarnos en alguien más, nosotros de una u otra manera. Es muy difícil que como empresarios o como profesionales expertos en un tema podamos resolverlo solos. Eso es algo en conjunto, que el empresario tiene que apoyarse en diferentes profesionales, entre esos nosotros los contadores públicos, y desde PGA estamos en toda la capacidad de brindarle toda la asesoría desde diferentes tipos, que desde el punto de vista legal, laboral, tributario, administrativo, y que no teman en preguntarnos o en consultarnos cuáles en este momento son sus mayores dificultades, para nosotros poder decirle, esta es la solución que podemos tener a su medida. Las empresas sabemos que siempre empiezan pequeñas y que en la medida del tiempo van creciendo, ¿cierto? Sí. Asimismo, las exigencias que el Estado le va haciendo a las organizaciones. Entonces, no teman en consultar un buen profesional que vayan de la mano con ellos. Y a veces las empresas muy pequeñas, por su mismo tamaño y nivel de ingresos, pues dicen, este consultor me puede salir muy costoso, ¿cierto? Nosotros afortunadamente tenemos equipos diseñados a la medida del requerimiento del cliente. A raíz de lo que me comentas, desde tu experiencia, ¿por qué crees que las empresas tienen como ese miedo o ese desconocimiento a contratar una firma? Muchas veces ellos quieren contratar a alguien externo y no, una firma no me gusta, no, una firma es muy costosa. ¿Por qué crees que tienen estos mitos sobre las firmas? Básicamente, y es un tema un poco más de publicidad y de lo que se ha visto en medios, y es que las grandes firmas, pues de una u otra manera, son muy onerosas, pues para lo que ellos requieren. El llamado es, a diferencia de contratar un solo profesional que sí me puede estar dando la asesoría que en su momento requiero, pero como tengo la expectativa de crecer más como empresario, es que desde las firmas, como ya te comenté, nosotros tenemos diferentes asesores profesionales. Actualmente en nuestra firma cuenta aproximadamente con 45 profesionales en diferentes temas, para poderle brindar a un cliente, ya sea grande, mediano o pequeño, la asesoría que necesita en cada uno de sus campos. Raúl, PGA no solamente ofrece servicios para personas jurídicas, sino también para personas naturales. ¿Puedes hacernos un breve resumen de a qué están obligadas las personas naturales? Siempre y cuando la persona natural sea comerciante, no hay ninguna diferencia entre que sea una persona natural y persona jurídica. Las obligaciones son exactamente iguales, los requerimientos son muy similares, hay que rendir informes, hay que apoyar o hay que reportar las actividades que realiza, y básicamente es decirle a la persona natural que quiere hacer un emprendimiento, siempre tiene que tener la asesoría de un profesional para que evite más adelante algún tipo de inconveniente con estas entidades. En el momento en que hacías mucho énfasis en que un contador o un profesional debe estar en constante capacitación, actualizando su conocimiento, de pronto tengas un libro, un podcast, una página, algo que recomiendes a las personas que tú digas, acá encuentran muy buena información. Y claro, una persona que no conozca del tema, pues no va a ser un experto, pero se puede orientar con esa información.
Más que podcast o medios que en el cual uno pueda estar consumiendo permanentemente, el mensaje hacia los diferentes profesionales, ya sean que lleven muchos años o que estén empezando, es primero, aquí hay que agremiarnos porque la experiencia de uno me puede servir a mí para mi cliente. Entonces, hay gremios, en el caso de nosotros tenemos gremios como contadores, diferentes gremios, en el que puedo estar allí y allí puedo estar consultando a través de los diferentes medios que tenemos para comunicarnos, como el WhatsApp o como las páginas, y es por allí encaminar la información. No es darnos miedo, a veces uno siempre tiene el miedo de levantar la mano y decir yo no sé ese tema. Aquí hay que ser completamente humilde y decir hay temas que no manejamos y que hay personas que posiblemente sí, y su experiencia me puede ayudar a mí para asesorar a mi cliente. Entonces es uno al agremiarse, al estar con profesionales que sean muy activos, que estén permanentemente consultando. Hace mucho tiempo yo empecé a consultar los periódicos especializados aquí en economía, que me orientaban mucho hacia la información, pero también existen medios como el DANE, que brinda información de los sectores, que también me permite conocer el entorno en el cual se está moviendo la empresa que yo estoy asesorando. Y pues actualmente hay diferentes páginas de profesionales que me venden no solamente un producto para poder acumular mi conocimiento, sino que adicionalmente me brindan las experiencias y me permite allí conocer otros profesionales con el cual yo puedo empezar a hablar o dialogar para este tipo de ir construyendo o recogiendo el conocimiento que necesito. Bueno, Raúl, ya para finalizar, ¿qué consejo o qué tip le daría a las personas que nos están viendo? Bueno, al empresario que no tenga miedo en contratar firmas, en el caso de nosotros como PGA, que siempre vamos a estar dispuestos a escucharlo y a brindarle la mejor asesoría. A los profesionales es que debemos siempre estarnos asesorando. Como asesores tenemos que estarnos asesorando y permanentemente capacitándonos y adquiriendo los nuevos conocimientos y conociendo el entorno donde se mueve nuestro cliente para poderle dar la mejor asesoría. Raúl, muchas gracias por tu tiempo. Muchos éxitos en tu vida profesional. A ti por la invitación y pues, ha sido un verdadero gusto estar en este espacio contigo. Muchas gracias. Si te gustó este video, recuerda suscribirte. En la parte de abajo podrás encontrar la casilla de comentarios donde podrás dejarnos dudas o sugerencias que tengas al respecto de estos temas o de otros que quieras conocer un poco más. Además, encontrarás nuestras redes sociales donde podrás seguirnos. Recuerda que nos encuentras como PGA Consultores Empresariales.